Las entidades que jugaron un rol clave desde que comenzó la pandemia fue el Fondo Nacional de Garantías, que puso en marcha diversas líneas de respaldos para créditos adquiridos por empresarios y otros agentes necesitados. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Raúl Buitrago Arias, presidente de este fondo. Doctor Buitrago, buenas noches, gracias por estar aquí en 5 Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues bueno, muy atentos para aclarar todos los temas en relación con garantías esta noche. Arrancaron las líneas de garantías el año pasado, prácticamente inmediatamente después de que llega la pandemia, vienen los confinamientos. Con corte a hoy, ¿cuál es el balance para las empresas? ¿Cuántas empresas se han beneficiado? ¿Ustedes están respaldando en este momento créditos por qué montos? Correcto. El 5 de abril del 2020 justamente se lanza el programa Unidos por Colombia y arranca todo este programa de respaldo para el tejido empresarial. Y entre esa fecha y el pasado 31 de julio del 2021 se han respaldado más de 740.000 unidades productivas, desde trabajadores independientes, pasando por las MIPYMES hasta la gran empresa Víctor. Entonces yo creo que ahí hay un dato muy importante. Tejido empresarial ha sido destinatario de las garantías del Fondo Nacional de Garantías y hemos logrado respaldar ya del orden de 28 billones de pesos en créditos. Eso quiere decir que si estos deudores, grandes empresas, pequeñas e independientes, se llegaran a colgar, imaginémonos ese escenario, llegaran a incumplir con el pago, ustedes tendrían que sacar más de 26, 27 billones de pesos para cumplir con esa obligación. ¿Ustedes harían el pago al banco? Listo. El rol del Fondo Nacional de Garantías es justamente, como usted lo menciona, ser fiador. Pero hay una gran ventaja y es que en general los empresarios colombianos son muy buenas pagas. Y en la historia del fondo lo que hemos visto es que las tasas de siniestralidad estaban alrededor del 7 o el 8%. Es decir, de cada 100 créditos, entre 7 y 8 efectivamente se siniestraban. ¿Qué pasa en periodo de pandemia? Que por efecto de los cierres y por todas las dificultades que hemos vivido durante estos últimos ya 14 meses prácticamente, la probabilidad de que un crédito se siniestre es más alta. Pero lejos de que se siniestre en el 100% de los créditos, el porcentaje siempre es inferior. Entonces el patrimonio con el que cuenta el Fondo Nacional de Garantías y los ingresos que ha recibido por el servicio de otorgar las garantías hoy reflejan suficiencia para poder cubrir el riesgo de impago que eventualmente se llegaría a presentar. También señalar, Víctor, si me lo permiten un segundo, que en todo caso, si el empresario por alguna dificultad no puede pagar, el Fondo Nacional de Garantías cubre la obligación ante el intermediario financiero, pero también celebra un acuerdo de pago con el empresario para que pueda normalizar su obligación. Ah, eso es muy interesante. ¿Y todavía hay cupos o ya culminaron las líneas respaldadas por ustedes? Víctor, recientemente el Gobierno Nacional tomó la decisión de prorrogar el programa Unidos por Colombia hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, hoy por hoy, contamos también con cupos para las MIPYMES en capital de trabajo e inversión, para los micronegocios en la línea de microfinanzas, tanto para micronegocios formales como para micronegocios informales, y también contamos para las líneas de trabajadores independientes y de gran empresa. ¿Qué balance tiene usted de esas líneas para trabajadores independientes? ¿Qué tipo de trabajadores acudieron al Fondo Nacional de Garantías? ¿Están respaldando en ese segmento créditos? ¿Por qué valores? Bueno, la línea de trabajadores independientes está habilitada para respaldar créditos del orden de 42 millones de pesos hacia abajo aproximadamente. Sirve para trabajadores independientes que estén afiliados al régimen de seguridad social, tanto como aquellos que no lo están. Diseñamos un mecanismo de incentivo para que aquellos trabajadores independientes que en virtud de esta situación de crisis tuvieron que dejar de hacer sus aportes a la seguridad social en calidad de aportantes y no de beneficiarios, valga la redundancia, pudieran acceder al crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías, y si en la vida del crédito lograron nuevamente retomar el hábito de aportar a su seguridad social de salud, le hacemos una devolución de la comisión a título de incentivo. Ya son más de 70.000 trabajadores independientes que han contado con el beneficio de la garantía del Fondo Nacional de Garantías, y la línea en total ha manejado desembolsos del orden de 800.000 millones de pesos, Víctor. Ah, es una cifra importante. ¿Y qué tipo de independientes han llegado? No sé, odontólogos, panaderos, no sé qué ejemplos nos puede citar. ¿Y para ellos también hay tiempo hasta diciembre? Correcto. Entonces arranquemos por la segunda parte de la pregunta. Efectivamente hay tiempo hasta diciembre para ellos.
y han llegado trabajadores independientes como los que usted menciona, formales, digamos que tienen su formación vocacional ya completa, han llegado abogados, han llegado odontólogos, han llegado también profesionales independientes en general en cualquier rama de la actividad económica, pero también trabajadores independientes informales por cuenta propia que a veces tienen dificultades en el acceso al crédito formal y a través de las microfinancieras han logrado acceder, Víctor. En medio de la pandemia, doctor Buitragos, recordará usted, uno de los anuncios más interesantes o que más, digamos, llamó la atención de la gente, del público en general, era que el gobierno iba a servir de fiador a la hora de comprar viviendas a través del Fondo Nacional de Garantías. ¿Eso finalmente funcionó? ¿La gente llegó? ¿Están respaldando créditos hipotecarios en este momento ustedes? Sí, señor, muy importante esa pregunta porque tuvo dos momentos muy marcados la línea de garantía para la adquisición de vivienda BIS con crédito hipotecario. Hasta el 30 de junio se garantizaba cualquier tipo de hogar, independientemente de la edad de sus miembros, y logramos desembolsos del orden de 100.000 millones de pesos y reservas del orden de otros 700.000 millones de pesos. Pero a partir de esa fecha, a partir del 1 de julio, el programa está enfocado en jóvenes, en hogares conformados por jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Y la buena noticia es que ya ese programa está movilizando recursos, ya tenemos reservas por más de 80.000 millones de pesos. Reservas es que se levanta la mano para decir, oiga, yo quiero comprar vivienda con garantía del Fondo Nacional de Garantías y el cupo total es del orden de 200.000 millones de pesos, Víctor. Entonces, esta línea en el segmento BIS, que es el segmento para adquirir vivienda para los hogares que van hasta con ingresos con 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ha sido muy positiva y ha permitido que hoy por hoy más de 2.800 familias tengan acceso a cumplir ese sueño de tener vivienda propia y adicionalmente haya otras 12.000 familias que están en ese mismo proceso. Pero doctor Buitrago, ¿por qué no nos explica un poquitico? Es que llama mucho la atención esta línea y ahora que se centra en los jóvenes sería bueno explicarles porque muchos de pronto desconocen la información. Si eventualmente un joven va a comprar una vivienda con crédito hipotecario y por X o Y motivo el banco le puede llegar a negar el crédito, él puede ir donde usted al Fondo Nacional de Garantías para que le sirva de fiador y ese banco tenga más confianza y finalmente le otorgue los recursos y pueda comprar su casa, su apartamento. Exactamente, Víctor. Yo creo que aquí el mensaje para los jóvenes que no tienen experiencia crediticia es que el Fondo Nacional de Garantías funge como fiador de los jóvenes, de los hogares conformados por jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces, en el momento en que el padre o madre de familia o el hogar unipersonal también, hay muchos hogares unipersonales en este momento de jóvenes de 18, en ese rango de 18 a 28 años que deciden comprar o hacer su inversión, cuando ellos van al banco, en ese mismo momento deben preguntar por la garantía. Si no tienen experiencia crediticia, dicen que cuentan con un fiador, que es el Fondo Nacional de Garantías, y en el momento de hacer la solicitud, en ese mismo momento se firma también el requerimiento de la garantía del Fondo Nacional de Garantías. No tiene que hacerlo en dos momentos, es en el mismo instante. Y ya es el banco que otorga el crédito hipotecario el que se voltea ante el Fondo Nacional de Garantías y realiza todo el trámite para que ese crédito hipotecario de ese joven pueda convertirse en el sueño de tener vivienda propia. Doctor Buitrago, una última pregunta, pero también relacionada con jóvenes. Bueno, igual ahí pueden llegar personas de todas las edades, pero sí he visto muchos emprendedores con ideas muy novedosas recaudando recursos, préstamos a través de una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia que es Ascenso. Y cuando van y piden plata prestada al mercado, también están respaldados esos créditos o esos préstamos por el Fondo Nacional de Garantías. ¿Cómo les ha ido con Ascenso? Muy bien nos ha ido con Ascenso. Es una alianza muy importante entre Impulsa, la Bolsa de Valores de Colombia, el Fondo Nacional de Garantías, que tiene por propósito, Víctor, justamente buscar mecanismos alternativos de financiación para los emprendimientos y para empresas, digamos, que tienen ideas innovadoras. Déjeme contarle que hace un año la plataforma Ascenso tenía una capacidad de respaldo por parte del fondo del orden de 2.000 millones de pesos. Hoy por hoy, esa capacidad de respaldo ya supera los 25.000 millones de pesos. Se han colocado exitosamente 72 emisiones de bonos a través de la plataforma Ascenso, que es una plataforma de crowdfunding, que lo que hace es unir la necesidad de financiamiento de las empresas con la necesidad
de invertir a tasas más altas, con unos beneficios, con unos retornos más altos de los inversionistas. Entonces la plataforma lo que hace es unir esas dos puntas, la punta de inversión por un lado y la necesidad de recursos por parte de los empresarios por el otro. Y ya son 72 experiencias positivas que hemos logrado llevar a feliz término con la colocación de la plataforma Ascenso por más de 23.000 millones de pesos. Contarle que ha habido experiencias de colocación de empresas que han necesitado, por ejemplo, del orden de 1.000 millones de pesos, que han logrado juntar a más de 50 inversionistas en menos de 4 horas para llegar a la meta de cumplimiento. Entonces, señalarle a todos los emprendedores que cuentan con ese instrumento de financiación de crowdfunding, que es un instrumento de financiación colaborativa, donde la Bolsa de Valores administra la herramienta, el Fondo Nacional de Garantías funge como fiador y se une la punta de inversión con la punta del empresario que requiere los recursos. Y seguiremos trabajando con la Bolsa de Valores para seguir profundizando este instrumento. Consiguen la plata esos emprendedores y a crecer, ¿no? Porque estamos hablando de recursos importantes. Doctor Buitrago, muchas gracias por estos minutos, por este corte de cuentas aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un cordial saludo. El balance entonces del Fondo Nacional de Garantías. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaré.